En medio del escándalo que vive el príncipe Andrew por la denuncia de abuso sexual a una menor, la reina Isabel II le retiró todos sus títulos militares. El también duque de York será juzgado en Estados Unidos por su presunta implicación en el caso, por lo que el Palacio de Buckingham indicó que tendrá que defenderse como ciudadano privado. El presidente Joe Biden se mostró decepcionado con la decisión del Tribunal Supremo, que bloqueó su mandato a las grandes empresas para que exigieran a sus empleados vacunarse o presentar semanalmente pruebas negativas de COVID-19. El mandatario señaló que son medidas que salvan vidas. Más de 77.000 profesores franceses inundaron las calles de varias ciudades del país para protestar contra lo que aseguran son cambios constantes en los lineamientos dentro del sistema educativo a causa del COVID-19. El gobierno de Emmanuel Macron ha implementado los cambios en un intento por mantener abiertas las escuelas. Buenas tardes para todos, bienvenidos a esta emisión de Noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Damos inicio en Reino Unido. La Casa Real Británica informó que la reina Isabel II decidió retirarle todos los títulos militares a su hijo, el príncipe Andrew, envuelto en un caso de presunto abuso sexual contra Virginia Giuffre cuando la mujer era menor de edad. El escueto comunicado del Palacio de Buckingham indica que Andrew enfrentará su proceso como un ciudadano privado. El también duque de York será juzgado en Estados Unidos. El proceso hace parte de la trama del magnate Jeffrey Epstein. Giuffre asegura que fue traficada por él en repetidas ocasiones, siendo menor de edad. Con la aprobación y el acuerdo de la reina, las afiliaciones militares y los patrocinios reales del duque de York han sido devueltos a la reina. El duque de York seguirá sin asumir ninguna función pública y está defendiendo este caso como ciudadano privado. Para analizar este tema conectamos con Hernán Olano, experto en derecho nobiliario y realeza. Bienvenido a France 24. ¿Por qué la reina Isabel II toma esta decisión en estos momentos? ¿De alguna manera influye que este sea su año de jubileo de platino? Sí, exactamente, Valentina. La reina cumple 96 años y 70 en el trono, quiere evitar los escándalos y este es un escándalo bastante grave, con lo cual se le retiran los títulos al príncipe Andrés, seguirá siendo príncipe, pero no Alteza Real, seguirá siendo conde de Aivenés y barón de Cayalía, pero no duque de York, y sus hijas Beatriz y Eugenia no serán herederas al título de duquesa de York, a no ser que la reina les otorgue el título y el tratamiento de altezas reales. De igual manera, la antigua esposa del príncipe Andrés, Sarah Ferguson, a quien por acuerdo de divorcio se le seguía denominando la duquesa de York, también perderá este título. Bueno, usted ya lo estaba mencionando. ¿Qué otros efectos prácticos tiene que se retiren estos títulos y a qué se refiere el Palacio de Buckingham con quitar los patronatos reales? Pues precisamente, Valentina, los patronatos reales corresponden a la presidencia de varias fundaciones, tanto la reina como sus parientes cercanos, dentro de ellos el duque de Gloucester, el duque de Kent, la princesa Alejandra y el príncipe Miguel de Kent, presiden algunas fundaciones debido a que son muchísimas las que hacen parte de la Commonwealth y la reina no puede junto con sus hijos presidirlas todas. De esta manera, la reina guardará la preeminencia de algunas de las instituciones, otras corresponderán al príncipe de Gales, a la duquesa de Cornwall, al duque de Cambridge, a la duquesa de Cambridge, al conde de Wessex, su hijo menor, y a la princesa real Ana, quienes entonces tendrán que asumir algunas funciones adicionales, ya que desde 2019 el príncipe Andrés, en este caso podríamos hablar de Su Alteza Serenísima, el príncipe Andrés, ya no Su Alteza Real, pues ha sido retirado de las funciones en torno a la representatividad dentro de la Casa Real inglesa. Bueno, ¿y cómo queda la Casa Real con este escándalo? ¿Se ve afectada en Reino Unido? Claro que se ve afectada. Sin embargo, el orden de sucesión pues se modifica igualmente porque después de la reina sigue el príncipe de Gales, el duque de Cambridge, el príncipe Jorge de Cambridge, Carlota de Cambridge, Luis de Cambridge. Después seguirían la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, hijas del duque de York, el conde de Wessex, Lady Luisa y el vizconde Severn, y después la princesa real Ana. Entonces se restringe prácticamente
en 2, 3 niveles el orden sucesoral en la Casa Real, precisamente también por el retiro de las funciones del duque de Sussex. Señor Olano, a usted muchas gracias por este análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Vamos ahora a Estados Unidos. El presidente Joe Biden aseguró que se siente decepcionado por la medida del Tribunal Supremo que bloqueó su mandato a las empresas de más de 100 empleados para que exigieran a sus trabajadores que se vacunen o presenten pruebas semanales negativas de COVID-19 para seguir laborando. Sin embargo, mantuvo el mandato en instalaciones sanitarias financiadas por el Estado. Desde Washington, Cristóbal Vázquez, corresponsal de France 24, nos dio más detalles. Con 6 votos en contra y 3 a favor, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos bloqueó temporalmente la orden ejecutiva del presidente Joe Biden que exigía a las empresas de más de 100 empleados vacunar a todo su personal o obligarlos a hacerse las pruebas semanales y portar máscaras. La decisión de la Corte de mayoría conservadora sí permitirá que se exija, como lo obligaba inicialmente el mandato presidencial, a que los trabajadores de la salud tengan que vacunarse para trabajar en los centros de cuidado médico financiados por el gobierno. 84 millones de estadounidenses se iban a ver afectados por la medida. Esto es casi 2/3 de la fuerza laboral en el país, pero ahora serán 17 millones de trabajadores médicos que tendrán que vacunarse o portar máscaras y hacerse las pruebas cada semana. La decisión de la Corte Suprema viene en medio del pico de contagio de coronavirus en Estados Unidos, donde se reportan más de 780,000 casos diarios de contagio por Omicron. Continuamos en Estados Unidos porque en otro revés para el presidente Biden, el senador demócrata Joe Manchin se unió a la también senadora demócrata Kyrsten Sinema y no respaldará la iniciativa de eliminar el filibuster. Los demócratas requerirían mayoría simple para poder acabar con el proceso de obstruccionismo, pero las esperanzas de Biden, que apoyó públicamente acabarlo, quedan bloqueadas sin el respaldo de los dos legisladores moderados. Tanto Biden como la mayoría de los demócratas quieren aprobar 2 proyectos de ley que amplían y protegen el derecho al voto en medio de la ola de restricciones estatales impulsadas por los republicanos. Eliminar el umbral de 60 votos en una línea de partido con la mayoría posible para aprobar estos proyectos de ley que apoyo no garantizará que evitemos que demagogos ganen el cargo. Más de 77,000 docentes participaron en una jornada de huelga por el caos generado por el constante cambio en las reglas para controlar la pandemia en las instituciones educativas francesas. El paro estuvo acompañado de manifestaciones en todo el territorio. También estuvieron presentes algunos candidatos presidenciales. Los sindicatos educativos fueron recibidos en la tarde por el primer ministro Jean Castex, el ministro de Sanidad Olivier Véran y el ministro de Educación Jean-Michel Blanquer. Estamos en huelga contra las políticas que están intentando exprimir al personal. Son las políticas gerenciales las que son inaceptables en una profesión humana, porque un ser humano no es un producto para ser vendido y requiere personal suplente cuando los profesores están enfermos. Este equipo de maestros suplentes es cada vez más pequeño, cada vez tenemos menos. En Alemania, el excoronel sirio Anwar Raslan fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de 58 personas y por la tortura de 4,000 más en una prisión de Damasco. Se trata del segundo caso de este proceso sin precedentes en el mundo sobre abusos cometidos por el régimen de Bashar al-Assad. Alemania aplicó el principio jurídico de competencia universal que permite a un Estado juzgar a los autores de los crímenes más graves, sea cual sea su nacionalidad o el lugar donde fueron cometidos. Este jueves se cumplen 10 años del choque del crucero Costa Concordia contra una roca frente a la isla de Giglio, en la Toscana italiana. Un pequeño grupo de sobrevivientes, familiares de las 32 víctimas fatales del suceso y residentes locales que presenciaron la tragedia de primera mano, se congregaron para rendir homenaje a los fallecidos con una vigilia. El Costa Concordia transportaba a más de 4,200 personas y su capitán Francesco Schettino, que fue uno de los primeros en abandonar el navío, recibió en 2015 una condena a 16 años de cárcel por homicidio involuntario. Llegamos al final de este informativo. Gracias por su sintonía. Volvemos en breve aquí en France 24.